El cielo ardía en naranja y rojo mientras otra nave de guerra Valari se desintegraba en la atmósfera. La reina Yatara observaba desde las altas ventanas de su sala del trono cómo caían trozos de metal como estrellas moribundas. Su pueblo estaba perdiendo. Tras 30 años de guerra, el fin finalmente había llegado. Los Valari eran una especie insectoide. Se erguían sobre 4 patas y tenían 2 brazos. Sus cuerpos estaban cubiertos de conchas lisas que brillaban como perlas. Tenían ojos grandes que podían ver en la oscuridad, una antena que les permitía percibir las emociones de quienes estaban cerca. Durante 10.000 años, habían construido una civilización basada en la paz y el conocimiento. Nunca habían deseado la guerra, pero los Eoar no les importaba lo que los Valari desearan. Los Eoar eran criaturas reptiles de escamas gruesas y ojos fríos. Provenían de un mundo hostil, donde solo los fuertes sobrevivían. Creían que la conquista era la forma natural de las cosas. Los débiles existían para servir a los fuertes. Esa era su única verdad. El general Brax, comandante de la Fuerza de Invasión Corp, había prometido a sus soldados que se darían un festín de carne Valari al anochecer. Nunca había perdido una batalla. No pensaba empezar ahora. La reina Etara se apartó de la ventana. Su sala del trono había sido hermosa en su día. Pilares de cristal se alzaban hacia un techo pintado con la historia de su pueblo. Ahora, esos pilares estaban agrietados. Las pinturas estaban cubiertas de polvo y humo. Los cuerpos de sus guardias reales yacían esparcidos por el suelo. Habían luchado con valentía. Habían muerto de todos modos. Ella estaba herida. Un profundo corte le atravesaba el tórax y uno de sus brazos colgaba inerte a su costado. Pero aún podía moverse. Aún podía pensar. Y aún podía tomar una decisión final. En el centro de la sala había un pequeño pedestal. Encima había un simple interruptor. Este interruptor estaba conectado a dispositivos enterrados en las profundidades de cada ciudad de su mundo. Si lo pulsaba, todo su planeta sería destruido. 7.000 millones de sus habitantes morirían en un instante. Pero también lo harían los invasores Zoar. No recuperarían a sus esclavos. No obtendrían la victoria. Era una decisión terrible. Pero la reina Etara no veía otra salida. Al otro lado de la ciudad, en un sótano bajo la embajada humana, Danny Cole escuchaba los sonidos de la guerra sobre él. Tenía 32 años, cabello castaño corto y ojos cansados. Había sido marine durante 10 años antes de aceptar este trabajo como oficial de seguridad diplomática. Había visto combate antes, pero nada como esto. El sótano de la embajada estaba abarrotado. 23 humanos sentados en la oscuridad, con los rostros iluminados solo por las luces de emergencia. Algunos eran diplomáticos, algunos eran científicos, algunos eran miembros de personal que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todos tenían miedo. La capitana Laura Finch estaba sentada en un rincón, hablando en voz baja por un dispositivo de comunicación. Era la oficial al mando de Danny, una mujer alta, de cabello gris y voz serena. Había estado en situaciones difíciles antes. Sabía cómo evitar que la gente entrara en pánico. La lanzadera de evacuación llegará en 6 horas, anunció. Nos quedamos aquí. No hacemos ruido. Esperamos. Danny asintió, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en los Valari. La humanidad había descubierto la existencia de los extraterrestres hacía apenas 5 años. Una nave de exploración Valari había encontrado la Tierra y establecido el primer contacto. Podría haber salido mal. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de especies que habrían visto los humanos como presa fácil. La Tierra carecía de defensas contra las armas interestelares. Apenas habían llegado a su propia luna, pero los Valari habían sido amables. No habían compartido la ubicación de la Tierra con nadie. Habían protegido el secreto de la humanidad. Habían compartido tecnología y conocimiento libremente, sin pedir nada a cambio. Cuando otras especies preguntaron por el nuevo mundo primitivo, los Valari mintieron para mantener a los humanos a salvo. Danny le preguntó una vez a un diplomático Valari por qué hacían eso. El diplomático ladeó la cabeza. Confundida por la pregunta, «¿Eres joven?», respondió. «Los jóvenes necesitan tiempo para crecer. ¿Por qué dejaríamos que alguien te hiciera daño?». Ese recuerdo ardía en el pecho de Danny mientras escuchaba las explosiones en el cielo.
Los Valari habían protegido a la humanidad, y ahora la humanidad se escondía en un sótano mientras los Valari morían. La puerta del sótano se abrió, y una figura bajó las escaleras a trompicones. Era un soldado Valari, joven y gravemente herido. Sangre verde goteaba de una docena de cortes en su caparazón. Se desplomó al pie de las escaleras, apenas con vida. Danny corrió hacia él, llamando al médico de la embajada. El soldado agarró el brazo de Danny con una fuerza sorprendente. La reina, jadeó el soldado, va a activar el dispositivo. Lo destruirá todo, el planeta, el Zoar. A todos. Danny sintió que se le helaba el estómago. A todos, incluyéndonos a nosotros. Los ojos del soldado se apagaban. No tiene elección. No puede dejar que nuestra gente se convierta en esclava. El Zoar no se detendrá. Nunca se detendrán. Su agarre se aflojó. Lo siento. Intenté contactarte. Quería advertirte. Y entonces desapareció. Danny se levantó lentamente. Tenía las manos cubiertas de sangre verde. Miró al capitán Finch, que lo había oído todo. Su rostro estaba pálido. No hay nada que podamos hacer, dijo en voz baja. Tenemos órdenes de no intervención. No podemos involucrarnos en conflictos alienígenas. Capitán, se activa ese dispositivo. Todos moriremos. Lo sé. La voz de Laura se quebró, pero se contuvo. Pero no podemos luchar contra un ejército. No podemos detener esta guerra. Somos 23 personas con armas cortas en un sótano. ¿Qué espera que hagamos? Danny no respondió. Caminó hacia la pequeña ventana cerca del techo y miró la ciudad en llamas. En algún lugar, una reina se preparaba para morir por su pueblo. En algún lugar, 7.000 millones de seres esperaban un fin que podría llegar en minutos u horas. Y en algún lugar del corazón de Danny, algo duro y frío se estaba formando. No era exactamente ira. Era algo más antiguo, algo que los humanos habían llevado consigo desde los primeros días, cuando se acurrucaron en cuevas y se enfrentaron a la oscuridad con solo fuego y determinación. Pensó en su vida, su familia en la tierra, su pequeño apartamento, el perro que planeaba adoptar al regresar a casa. Entonces pensó en la diplomática Valari que le había sonreído y llamado joven a la humanidad, que había protegido a toda su especie porque creía que era lo correcto. Danny tomó una decisión. Tomó su arma, comprobó la munición y caminó hacia las escaleras. El capitán Finch se levantó con cara de alarma. «Cole, ¿qué haces?» «Una estupidez», dijo Danny. «No me sigas». Y antes de que nadie pudiera detenerlo, abrió la puerta y salió a la noche ardiente. El aire exterior olía a humo y muerte. Danny se agazapó tras un muro de ruido y observó la calle. Fuegos ardían en las ventanas de los edificios altos. Había cuerpos en el suelo, la mayoría Velari. Los Zoar habían sido contundentes en su ataque. Comprobó su arma de nuevo, una pistola estándar con 3 cargadores adicionales, 48 balas en total, contra un ejército de miles. Danny casi rió de lo absurdo que era, pero siguió adelante de todos modos. La ciudadela real se alzaba en el centro de la ciudad a unos 5 km de distancia. Se alzaba sobre los demás edificios como una montaña de piedra blanca. Incluso ahora, con el humo arremolinándose a su alrededor, la ciudadela lucía hermosa. Los Valari la habían construido hacía 3.000 años como símbolo de esperanza. Esta noche podría convertirse en una tumba. Danny se movía de un escondite a otro, manteniéndose en las sombras. Su entrenamiento de marine volvió a como un recuerdo muscular. Revisar las esquinas, agacharse, moverse rápido, nunca detenerse en campo abierto. Había recorrido 2 manzanas cuando oyó pasos tras él. Pasos pesados, pasos de Zoar. Danny se pegó a la pared y contuvo la respiración. 2 soldados de Zoar pasaron. Sus armas estaban flojas. Se reían de algo. Uno de ellos pateó a un Valari muerto al pasar, y ambos rieron con más fuerza. El dedo de DY apretó el gatillo. Quería dispararles. Quería hacerles pagar por cada vida que habían arrebatado esta noche, pero se obligó a quedarse quieto. 2 disparos traerían 100 soldados más. No podría salvar a la reina si moría en los primeros 5 minutos. Los Zoar siguieron adelante. Danny esperó 30 segundos y luego continuó.
De vuelta en la embajada, la capitana Laura Finch se enfrentaba al caos. Varios de los suyos querían ir tras Danny. Otros exigían que contactara con la Tierra para recibir nuevas órdenes. Un joven diplomático lloraba en un rincón. Laura levantó la mano para pedir silencio. Escúchame. Cole tomó su decisión. No podemos ayudarlo ni detenerlo. Nuestro trabajo es mantener a todos con vida hasta que llegue la lanzadera. Pero la capitana dijo que un científico llamado Greg Palmer. Si la reina activa ese dispositivo, todos moriremos de todos modos. Quizás Cole tenga razón. Quizás deberíamos intentar ayudar. ¿Ayudar? ¿Cómo? La voz de Laura era aguda. No tenemos armadura, ni armas pesadas, ni entrenamiento para este tipo de combate. Si salimos, moriremos. Todos nosotros. Y entonces no quedará nadie para contarle la Tierra lo que pasó aquí. Greg miró al suelo. No tenía respuesta. Laura suspiró y se frotó los ojos. La verdad era que una parte de ella estaba de acuerdo con Danny. Los Valari habían sido buenos con la humanidad. Habían tratado a los humanos con respeto cuando podrían haberlos tratado como insectos. Esconderse en ese sótano mientras morían se sentía mal. Se sentía cobarde. Pero Laura tenía a 22 personas dependiendo de ella. No podía arriesgar sus vidas. Esperaremos, dijo finalmente. Y esperamos que Cole sepa lo que hace. Danny no sabía lo que hacía. Iba improvisando sobre la marcha, confiando en el instinto y la suerte. Hasta ahora, la suerte le había acompañado, pero la suerte siempre se acababa. Estaba a medio camino de la ciudadela cuando encontró a los supervivientes. Se escondían en las ruinas de lo que una vez fue una escuela. Una docena de Valari se acurrucaban en la oscuridad. La mayoría eran niños. Sus cuidadores habían muerto en la primera oleada del ataque y habían estado solos desde entonces. Una adulta los acompañaba, una Valari llamada Kyra. Era médica. Su caparazón blanco llevaba el símbolo de su profesión. Iba de camino al hospital cuando empezaron a caer las bombas. Encontró a los niños y se quedó con ellos. Cuando Danny apareció a la puerta, Kyra levantó un arma pequeña. Le temblaban las manos. Atrás, dijo, dispararé. Danny levantó las manos lentamente. No voy a hacerte daño. Soy humana. Desde la embajada, la antena de Kira se movió al percibir sus emociones. Los humanos eran extraños para los sentidos de Valari. Sus sentimientos eran fuertes y caóticos, como la estática de una radio. Pero ella sabía que no mentía. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Se supone que tu gente debe permanecer oculta. Voy a la ciudadela. Voy a impedir que la reina destruya el planeta. Kira lo miró fijamente. Eso es imposible. La ciudadela está rodeada por las fuerzas de Zoar. Eres una sola persona. Morirás antes de acercarte. Probablemente, asintió Danny, pero voy de todos modos. ¿Por qué? La pregunta era sincera. Kyra no podía entenderlo. Su gente creía en el sacrificio, pero este tipo de sacrificio no tenía sentido. Danny no era Ari. No tenía ningún deber hacia ellos. Su gobierno le había ordenado mantenerse a salvo. ¿Por qué estaba desperdiciando su vida? Danny reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo podía explicárselo a alguien que no era humano? Tu gente salvó la mía, dijo finalmente. Hace 5 años encontraste la Tierra. Podrías haberle dicho a todos dónde estábamos. Otras especies habrían pagado un dineral por esa información. Pero guardaste nuestro secreto. Nos protegiste. Nos diste tiempo para crecer. Hizo una pausa. De donde yo vengo, tenemos una palabra para eso. Lo llamamos amistad, y no abandonamos a nuestros amigos. La antena de Kyra se quedó inmóvil. En todos sus años de estudio de otras especies, nunca había oído a un humano hablar así. Le habían enseñado que los humanos eran primitivos, impulsados por el miedo y el instinto de supervivencia. Pero este humano corría hacia la muerte por personas que no eran suyas. Eres extraño, dijo. Ya me lo han dicho antes. Uno de los niños, un macho pequeño con el caparazón agrietado, tiró del brazo de Chira. ¿Vamos a morir?, preguntó. Chaira lo miró, luego a Danny, luego a la lejana ciudadela que brillaba contra el cielo lleno de humo. No, dijo, no vamos a morir. Se giró hacia Danny. Voy contigo.
Tienes hijos que proteger, y si la reina activa el dispositivo, estos niños morirán de todos modos. Al menos si voy contigo, hay una posibilidad. Le entregó su arma a la hija mayor, una niña que apenas parecía tener edad para sostenerla. Escóndete. Si no volvemos, intenta llegar a la embajada humana. Ellos te protegerán. La niña asintió, intentando ser valiente. Dani y Kyra salieron juntas a la noche, dos compañeros improbables caminando hacia una muerte casi segura. Tras ellas, las niñas observaron hasta que el humo las envolvió por completo. Mientras avanzaban por las calles en ruinas, Kira le hizo más preguntas a Dani. Quería comprender a esta extraña humana que había elegido morir por su pueblo. ¿Son todos los humanos como tú?, preguntó. Dani negó con la cabeza. La mayoría de los humanos solo intentan sobrevivir el día. Se preocupan por sus trabajos, sus familias, sus problemas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dani guardó silencio un momento. Porque alguien tiene que estarlo, dijo. Porque si todos esperan que alguien haga lo correcto, nadie lo hace nunca. Porque se detuvo y la miró. Porque no podría vivir conmigo mismo si no lo intentara. Kira no lo comprendía del todo, pero empezaba a ver que había algo en los humanos que la galaxia había pasado por alto. Algo que no se podía medir con la tecnología ni la fuerza física. Algo que los hacía peligrosos de maneras inesperadas. Delante de ellos, la ciudadela los esperaba, y dentro, una reina preparada para acabar con su mundo. El primer corral los encontró cerca del antiguo distrito de mercado. 6 soldados, bien armados y confiados. No esperaban resistencia. La mayoría de los Valari de la zona habían huido o muerto. Dani los vio primero. Agarró a Chira y la arrastró detrás de un puesto de mercado derrumbado. Estaban atrapados. Los EOA se interponían entre ellos y el único camino claro hacia adelante. «Tenemos que dar la vuelta», susurró Kyra. «No hay tiempo». Dani observó a la patrulla. Estaban dispersos, sin mirarse las espaldas. Descuidados. «Quédense aquí». Antes de que Chira pudiera replicar, Dani se puso en movimiento. Rodeó un edificio en ruinas, moviéndose con el mayor sigilo posible. El corazón le latía con fuerza. Tenía las manos firmes. Se acercó por detrás del último soldado de la fila. El COR no lo oyó. Él cuchilló de Deung y encontró el hueco entre las escamas de la base del cráneo. El soldado cayó sin hacer ruido. El segundo soldado se giró justo a tiempo para ver caer a su compañero. Abrió la boca para gritar una advertencia. La pistola de Deung y sonó 2 veces. El soldado cayó. Ahora los demás lo sabían. Se giraron, con las armas en alto, buscando la amenaza, pero Dani ya se movía de nuevo. Aprovechando el caos para cortar la distancia, disparó 3 veces más. 2 soldados cayeron. Los 2 restantes finalmente lo vieron y respondieron al fuego. Dani sintió algo caliente que le desgarraba el brazo izquierdo. Lo ignoró. Siguió moviéndose. Siguió disparando. Otro soldado cayó. El último intentó huir. Dani le disparó por la espalda. 6 soldados SOAR muertos en menos de 30 segundos. Kira emergió de su escondite, con los ojos abiertos por la sorpresa. Había visto violencia antes. Era médica, pero nunca había visto algo así. El humano se movía como un depredador. Mataba sin dudarlo, sin piedad. «Tu brazo», dijo, señalando la sangre que corría por su manga. Dani lo miró. «Solo un rasguño. Sigue moviéndote. Necesitarás atención médica más tarde». Recargó su pistola con movimientos tranquilos y practicados. «Hemos perdido el factor sorpresa. Enviarán más soldados a investigar. Tenemos que irnos antes de que lleguen». Se movían más rápido ahora. Ya no intentaban permanecer completamente ocultos. La velocidad era más importante que el sigilo. La ciudadela se acercaba, pero también los sonidos de persecución. 1 hora después, encontraron a 2 soldados Valari escondidos en un túnel de drenaje. Varones jóvenes, apenas adultos para los estándares Valari. Su unidad había sido aniquilada en el asalto inicial, y habían permanecido escondidos desde entonces, demasiado asustados para moverse. Cuando vieron a Kyra, la esperanza brilló en sus ojos. Cuando vieron a Dani, se sintieron confundidos. «¿Una humana?», uno de ellos dijo. «¿Qué hace un humano aquí? Intenta contactar con la reina».
Kyra explicó, quiere impedir que active el dispositivo. Los soldados intercambiaron miradas. Probablemente sea un suicidio, dijo Dani. Estaba cansado de dar explicaciones. Pueden quedarse aquí y esconderse o venir con nosotros. Es su decisión. Los soldados guardaron silencio un largo rato. Entonces el mayor se levantó. Juramos proteger a nuestra gente. Esconderse aquí no honra ese juramento. Miró a su compañero. Me voy. El soldado más joven dudó y asintió. Juntos entonces, ahora eran 4. El general Bra estaba sentado en su nave de mando, revisando informes desde tierra. La invasión iba bien. La resistencia valaria había colapsado en la mayor parte del planeta. La ciudadela caería en cuestión de horas. Todo iba según lo planeado. Entonces uno de sus tenientes se acercó con un extraño informe. General, hemos perdido contacto con varias patrullas en el Distrito Sur. Bra apenas levantó la vista. Los Valari aún tienen casas dispersos. Encárguese de ello, señor. Los supervivientes informan de algo inusual. Dicen que los ataques fueron perpetrados por un solo enemigo. ¿Un humano? Bra levantó la vista. ¿Un humano? Sí, general. La especie primitiva. Uno de ellos parece estar avanzando hacia la ciudadela. Ya ha matado a más de una docena de nuestros soldados. Bra rió. Había estudiado brevemente a los humanos antes de esta campaña. Criaturas blandas, sin garras, sin escamas, sin armas naturales. Su tecnología era primitiva. Su esperanza de vida era ridículamente corta. La idea de que uno de ellos pudiera amenazar a su ejército era absurda. Envíen un escuadrón para eliminarlo, ordenó Bra. Quiero que me entreguen su cabeza en 1 hora. Pero pasó 1 hora y no llegó ninguna cabeza. En cambio, llegaron más informes, más patrullas desaparecidas, más soldados muertos. El humano seguía moviéndose, seguía luchando, seguía acercándose a la ciudadela. Bra dejó de reír. Dani se estaba quedando sin fuerzas. La herida de su brazo había dejado de sangrar, pero aún le ardía. Le dolían las piernas por el movimiento constante. No había comido en horas. Se le estaba acabando la munición, pero seguía moviéndose. Los Velari que lo acompañaban luchaban. Su especie no estaba construida para este tipo de estrés prolongado. Necesitaban descansar, necesitaban comida, necesitaban tiempo para recuperarse. Pero Dani los empujó hacia adelante, negándose a dejar que se detuvieran más de unos minutos seguidos. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó Kyra durante un breve descanso. Examinaba su herida, chasqueando las mandíbulas con preocupación. Tu cuerpo ya debería haber fallado. Has perdido sangre. No has dormido. Cualquier Velari se habría derrumbado. Dani se encogió de hombros. Los humanos son tercos. Esto es más que terquedad. Es una locura. Dani ofreció. Iba a decir impresionante. Dani casi sonrió. Mi abuelo solía decir que los humanos no saben cuándo rendirse. Dijo que era nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad. Miró la ciudadela distante, ahora a solo 1 kilómetro de distancia. Esta noche, espero que sea una fortaleza. Se encontraron con 2 patrullas más de Zoar antes de llegar a las murallas de la ciudadela. Dani mató a la mayoría de ellos él mismo, conservando su munición cuando podía. Usando el entorno como arma, derrumbó un edificio sobre un grupo. Condujo a otro a un túnel inundado donde su pesada armadura se convirtió en una trampa mortal. Los soldados Valari lucharon a su lado, encontrando un coraje que desconocían. No eran guerreros por naturaleza, pero ver a este humano negarse a rendirse los hizo querer esforzarse más, los hizo querer ser mejores. Para cuando llegaron a la muralla exterior de la ciudadela, Dani había recibido 2 disparos más, uno en el costado, otro en la pierna. Se vendó rápidamente con un trozo de tela rasgada y siguió adelante. Kyra le rogó que descansara. Él se negó. La reina está ahí dentro, dijo, señalando la ciudadela. Si pulsa ese interruptor, nada de esto importa. Descansaremos cuando termine. La muralla era alta, pero parte se había derrumbado por el bombardeo. Treparon por la abertura, entrando en los terrenos de la ciudadela. El edificio principal se alzaba sobre ellos, oscuro y silencioso. La sala del trono está en el último piso, dijo uno de los soldados.
Las escaleras principales están por allá. Dani asintió y echó a andar. Su visión se estaba volviendo borrosa. Su cuerpo le gritaba que parara, pero en lo más profundo de su ser había un fuego que se negaba a apagarse. Una lucha más, un empujón más, una cosa más imposible. Eso era lo que hacían los humanos. Tras ellos, el general Bra había recibido los últimos informes. El humano había llegado a la ciudadela. Sus mejores soldados no habían logrado detener a una criatura primitiva. Por primera vez en su larga carrera, el general Bra sintió algo que casi había olvidado. Miedo. El interior de la ciudadela era un cementerio. Cuerpos de guardias reales yacían por todas partes. Sus caparazones blancos perlados estaban agrietados y rotos. La corte había sido brutal. Había matado a todos los que encontraron. Sin piedad, Dani caminó sobre los muertos, con la mandíbula apretada. Los dos jóvenes soldados Valari guardaron silencio, con los ojos llenos de dolor. Esta había sido su gente, sus amigos, su familia. «Sigan adelante», dijo Dani en voz baja. «Podremos llorar después». Subieron las escaleras, piso tras piso. La ciudadela había sido diseñada para la belleza, no para la defensa. Largos pasillos con altos ventanales, espacios abiertos llenos de arte y luz. Hacía que la mancha de sangre pareciera aún más terrible. Chaira caminaba junto a Dani, observándolo con creciente preocupación. Su rostro estaba pálido. Sus pasos eran inestables. La herida en su costado había empezado a sangrar de nuevo, dejando un rastro de gotas rojas en el suelo blanco. «Te estás muriendo», dijo. «Todavía no». Dani siguió subiendo. Un escalón, otro. Oyeron a los soldados de Zoar detrás de ellos. El enemigo se había dado cuenta de a dónde iban. Enviaban más tropas para cortarles el paso. El tiempo se agotaba. Finalmente, llegaron al último piso. Una enorme puerta se alzaba ante ellos, cubierta con antigua escritura Valari. La sala del trono. Dani la abrió. La reina Etara estaba en el centro de la habitación, con la garra suspendida sobre el pequeño interruptor de pedestal. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Tenía los ojos cansados. Sus heridas estaban peor que antes. Había estado esperando el final. Cuando vio a Dani, su antena se alzó con sorpresa. Había esperado soldados de Zoar, no a un humano sangrante y destrozado. «¿Quién eres?», preguntó. «Me llamo Dani Cole». Caminó hacia ella lentamente, con las manos visibles. «Soy de la embajada humana. Vine a pedirte que no presiones ese interruptor». Las mandíbulas de Yara chasquearon en lo que podría haber sido una sonrisa triste. «¿Has venido hasta aquí solo para preguntar?» «Sí, estás herida. Claramente te estás muriendo. Luchaste contra mis enemigos para llegar hasta mí». Inclinó la cabeza. «¿Por qué?» Dani se detuvo a pocos metros de ella. Su visión era borrosa. Mantenerse erguido requería toda su concentración. «Porque tu gente salvó a la mía. Hace 5 años. Cuando los Valari encontraron la tierra, podrías habernos vendido al mejor postor. Podrías haber dejado que especies más fuertes vinieran y se llevaran lo que querían. Pero nos protegiste. Nos diste tiempo. Eso fue simplemente lo correcto». Etara dijo: «Eras joven. Necesitabas ayuda». «Exactamente». La voz de Dani se quebró. «Nos ayudaste porque era lo correcto. No porque ganaras algo. No porque pudiéramos pagarte. Solo porque era lo correcto». Respiró hondo. «De donde yo vengo, a eso le llamamos amabilidad. Y tratamos de corresponder a la amabilidad». Con amabilidad, Etra guardó silencio un largo rato. Detrás de Dani, Kaira y los 2 soldados esperaban. Podían oír los pasos de Zoar en las escaleras. El enemigo estaba cerca. «Si no activo ese dispositivo», dijo Etara lentamente, «mi gente se convertirá en esclava. La corte los torturará. Los hará trabajar hasta la muerte. Mis hijos, mis ancianos, todos. ¿Es eso lo que quieres que acepte?» «No». Dani negó con la cabeza. «Quiero que nos des una oportunidad. Dame una oportunidad. Déjame sujetar esta puerta. Déjame ganar tiempo». «¿Tiempo para qué?» «No lo sé». Dani se giró para mirar la puerta. Los pasos se hacían cada vez más fuertes. «Pero si algo he aprendido en mi vida, es que las cosas pueden cambiar en un instante.
La ayuda puede venir de la nada. Los milagros ocurren. La miró de nuevo. Por favor, no te rindas todavía. Yara estudió a este extraño humano. Era pequeño. Estaba herido. Era evidente que tenía miedo. Pero no huía. No rogaba por su vida. Le pedía que lo dejara morir luchando por su pueblo. No entendía a los humanos. No estaba segura de que alguien en la galaxia los comprendiera de verdad. Pero en ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Muy bien, dijo. Se apartó del pedestal. Esperaré. Pero no esperaré para siempre. Dani asintió. Era suficiente. Se giró para encarar la puerta justo cuando irrumpían los primeros soldados Zoar. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Dani luchó como nunca antes los Zoar habían visto. Usó la pistola hasta vaciarla. Luego la usó como garrote. Agarró una espada caída de un guardia muerto y la blandió con ambas manos, cortando escamas y armaduras. Arrojó muebles. Usó columnas para cubrirse. Convirtió cada pieza de la sala del trono en un arma. Los dos jóvenes soldados Valari lucharon a su lado, encontrando una fuerza que no sabían que poseían. Observaron a este humano negarse a caer, negarse a rendirse, negarse a morir, y eso los hizo más valientes que nunca. Kyra arrastró a la reina al fondo de la sala, protegiéndola con su propio cuerpo. Era médica, no guerrera, pero recogió un arma caída y se preparó para usarla si era necesario. Dani recibió más heridas. Un corte en el pecho, un profundo corte en la pierna, un golpe a la cabeza que le hizo perder la vista por completo, pero siguió luchando. Cada vez que caía, se levantaba. Los soldados Zoar comenzaron a dudar. Habían luchado contra muchas especies en toda la galaxia. Nunca habían luchado contra algo así. Este humano debería haber muerto una docena de veces. Debería haberse desplomado por la pérdida de sangre. Debería haberse quebrado de miedo, pero no se detendría. El general Brax recibió informes de la sala del trono. Sus soldados morían, no por un ejército, ni por armas avanzadas, sino por un humano con una espada. Envíenlos a todos, ordenó. Su voz ya no sonaba tranquila. Mátenlo. Mátenlos a todos. Ahora, más soldados entraban en la sala del trono. Dani los mató. Llegaron más. Dani también los mató. El suelo se volvió resbaladizo por la sangre, tanto verde como roja. Los cuerpos se amontonaban cerca de la puerta. Uno de los jóvenes soldados Valari cayó, con una cuarta espada atravesándole el pecho. Dani gritó de rabia y mató al soldado responsable. El otro joven Valari estaba herido, pero seguía luchando, seguía el ejemplo de Dani. El tiempo perdió todo sentido. Solo existía el siguiente enemigo, el siguiente ataque, el siguiente instante de supervivencia. La mente de Dani se dirigió a un lugar oscuro y silencioso, un lugar donde el dolor no existía, donde el agotamiento era solo una palabra, un lugar que solo los humanos parecían conocer. Entonces, finalmente, ya no había más enemigos cruzando la puerta. Dani se quedó solo en el umbral, cubierto de sangre, tambaleándose. Su espada se había roto. De su cuerpo no quedaba nada, pero seguía de pie. Primero, detrás de él, la reina Etara observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca había visto algo así. No tenía palabras para describir lo que había presenciado. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo es posible? Dani no respondió. No podía. Le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue a Kyra corriendo hacia él. Sus mandíbulas se movían en palabras que él no podía oír. Entonces todo se volvió negro. En el cielo sobre la ciudadela apareció algo inesperado. Naves humanas. Un equipo de respuesta rápida liderado por la capitana Laura Finch, quien finalmente había decidido que algunas órdenes estaban destinadas a romperse. Habían venido a salvar a uno de los suyos y habían llegado justo a tiempo. La capitana Laura Finch había pasado toda su carrera siguiendo órdenes. Creía en la cadena de mando. Creía que las reglas existían por buenas razones. Pero cuando vio las imágenes de las cámaras de la ciudad, cuando vio a Dani Cole abriéndose paso a través de un ejército solo, algo dentro de ella se quebró. Prepárense para un despliegue de emergencia, le dijo a su equipo. Vamos a entrar, capitán. Nuestras órdenes. Conozco nuestras órdenes.
La voz de Laura era dura como el acero. También sé que uno de los míos está ahí fuera muriendo por estos alienígenas. No voy a quedarme aquí sentado mirando. La lanzadera despegó minutos después. No era una nave militar. No llevaba armas pesadas, pero tenía algo más importante. Llevaba humanos que habían decidido que ya no se esconderían. Cuando llegaron a la ciudadela, el general Bra se preparaba para lanzar su asalto final. Había reunido a todos los soldados que podía prescindir. Iba a aplastar personalmente la resistencia humana. Entonces sus sensores detectaron las naves humanas descendiendo por la atmósfera. «¿Qué es esto?», preguntó. «Se supone que los humanos son neutrales. No tienen presencia militar aquí». Su teniente estaba pálido. «Parecen venir a la ciudadela, general. Nuestras tropas informan que están armadas». Bra observó cómo las naves humanas aterrizaban en los terrenos de la ciudadela. Observó cómo los humanos salían de ellas, tomando posiciones defensivas alrededor del edificio. No eran muchos, quizás 50. Su ejército podría destruirlos fácilmente. Pero algo lo hizo dudar. Había estudiado las imágenes de la sala del trono. Había visto lo que un humano les había hecho a sus soldados. 1. Si 50 humanos luchaban con esa misma furia, con esa misma negativa a morir, por primera vez en su carrera, el general Bra ordenó la retirada. «Regresaremos con más fuerzas», anunció a sus oficiales. «Este mundo no vale el costo de hoy. El mundo de Sinstu tal vez no valga el costo de hoy». Sus oficiales estaban conmocionados. Los COR nunca se habían retirado de una conquista. Nunca, pero vieron la mirada en los ojos de su general y no discutieron. Las naves COR despegaron esa noche. Dejaron atrás un planeta que debería haber sido suyo. Dejaron atrás una especie que debería han sido sus esclavos y dejaron una historia que se extendería por toda la galaxia. Dani despertó en un centro médico Valari 3 días después. La habitación era blanca y suave, iluminada por una luz tenue. Por un instante, creyó estar muerto. Entonces, el rostro de Chair apareció sobre él y supo que estaba vivo. «¿Estás despierto?», dijo. Sus antenas se movían rápidamente, lo que Dani había aprendido que significaba que estaba sensible. «No creíamos que sobrevivirías». «Terco, ¿recuerdas?». Dan intentó sonreír, pero le dolía la cara. Todo te dolía. Perdiste más sangre de la que tu cuerpo contiene. Tu corazón se paró 2 veces durante la cirugía. Según todos los conocimientos médicos, deberías estar muerto. Kyra chasqueó las mandíbulas. Los humanos son muy difíciles de matar. Lo intentamos. Dani miró alrededor de la habitación. La reina a salvo. Los COA se retiraron. Tu gente llegó justo a tiempo. Kyra se detuvo. El capitán Finch desobedeció sus órdenes de salvarte. Podría enfrentar un castigo cuando regrese a la Tierra. Dani cerró los ojos. No debería haber hecho eso. Dijo lo mismo de ti. La puerta de la habitación se abrió y entró la reina Etara. Se movía lentamente, aún recuperándose de sus propias heridas. Pero había algo diferente en ella. Parecía más fuerte, más viva. Dani Cole, dijo, te debo una deuda que nunca podrá ser pagada. No me debes nada. Dan intentó incorporarse y fracasó. Protegiste a mi gente. Solo intenté devolverte el favor. Etara se acercó a su cama. En su cultura, pararse junto a alguien que estaba acostado era un gesto de protección. Quería que supiera que estaba a salvo. Mi gente tiene un concepto llamado deuda del alma. Dijo, es una obligación que no se puede medir ni pagar. Solo se puede honrar mediante la amistad eterna. Desde hoy, los Valar y la humanidad están unidos por tal deuda. Lo que hiciste nunca será olvidado. Dani guardó silencio un momento. ¿Y los Zoar? Volverán tarde o temprano. Sí, lo harán. La voz de Vítara era serena. Pero cuando lo hagan, encontrarán a los Valari listos. Nos encontrarán más fuertes y nos encontrarán junto a nuestros amigos humanos. Colocó una de sus garras suavemente sobre su mano. Nos enseñaste algo importante, Dani Cole. Nos enseñaste que la victoria no siempre se trata de fuerza o número. A veces se trata de negarse a rendirse. A veces se trata de una persona que decide que no dejará que el mal gane. Por toda la galaxia, la historia se extendió como la pólvora. Los Zoar habían invadido un mundo pacífico.
Habían destruido su flota, destrozado sus ejércitos y estaban al borde de la victoria total. Y entonces, un humano salió de un sótano y lo cambió todo. Los diplomáticos discutieron en habitaciones silenciosas. Los científicos lo analizaron en estaciones de investigación. Los guerreros lo debatieron alrededor de sus fogatas. ¿Cómo había logrado una criatura primitiva lo que flotas enteras no pudieron? Un historiador Valari llamado Tyron recibió la tarea de registrar el evento para la posteridad. Pasó semanas recopilando testimonios, entrevistando a supervivientes y estudiando imágenes. Al terminar, su informe se envió a todas las especies de la comunidad galáctica. El último párrafo se hizo famoso. Durante generaciones, hemos medido a las especies por su tecnología, su poderío militar y sus recursos económicos. Hemos construido jerarquías basadas en la fuerza física y la esperanza de vida. Creíamos comprender el universo y nuestro lugar en él. Pero nos equivocamos. No supimos medir lo que más importa. No supimos medir los corazones. Los humanos son jóvenes. Son frágiles. Viven vidas breves en un mundo pequeño. Pero llevan dentro un fuego que nosotros no poseemos, una terquedad que desafía la lógica, una lealtad que trasciende el interés propio. No son lo que pensábamos que eran. Son algo mucho más peligroso. Son algo mucho más hermoso. Deberíamos haberlo sabido. Deberíamos haberlo visto. Pero estábamos demasiado ocupados observando sus debilidades como para percatarnos de su fuerza. No volveremos a cometer ese error. 6 meses después, Danny regresó a la Tierra. Tenía cicatrices que nunca sanarían del todo. Tenía pesadillas que lo despertaban en él, en mitad de la noche. Pero también tenía algo inesperado. Se había convertido en un símbolo, no en un héroe en el sentido tradicional. No quería desfiles ni estatuas. No quería ser famoso. Solo quería volver a casa, adoptar ese perro en el que había estado pensando y vivir una vida tranquila. Pero la galaxia no permitiría que lo olvidaran. Los jóvenes humanos escucharon su historia y se sintieron inspirados. El joven Valari escuchó su historia y se sintió humilde. Incluso algunos jóvenes Corley, en privado, escucharon su historia y comenzaron a cuestionar lo que les habían enseñado sobre la fuerza y la debilidad. Una noche, sentado en su porche trasero en la Tierra, Danny recibió un mensaje de la reina Etara. Era breve. Gracias por enseñarnos esperanza. Gracias por ser terco. Gracias por ser humano. Danny lo leyó 2 veces. Luego miró las estrellas, a la vasta galaxia llena de maravillas y peligros. En algún lugar, los Valari se estaban reconstruyendo. En algún lugar, los Ooar planeaban su venganza. En algún lugar, 1000 especies observaban a la humanidad con nuevos ojos. Pensó en el diplomático que le había sonreído años atrás. Hace tiempo llamó a la humanidad joven. Pensó en cómo la galaxia había descartado su especie como primitiva y frágil. Se habían equivocado. Los humanos no eran grandes por su tecnología, sus armas ni su longevidad. Los humanos eran grandes porque cuando veían algo por lo que valía la pena luchar, luchaban. Cuando veían algo por lo que valía la pena morir, no huían. Cuando encontraban amabilidad, la recordaban. Cuando hacían amigos, los conservaban. La galaxia los había subestimado humanidad. Ese fue su error. Danny sonrió, rascó a su perro detrás de las orejas y observó las estrellas hasta que amaneció. Un nuevo día, un nuevo amanecer. La humanidad apenas comenzaba.